El Hospital San Roque se alzaba solitario en las faldas de la Sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid. Rodeado de pinos, cargados de nieve y senderos que apenas aparecían en los mapas, el edificio parecía un refugio olvidado por el tiempo. Dentro, la habitación 214 esperaba en silencio, como siempre lo había hecho, poco iluminada, raramente ocupada y mencionada solo en susurros entre el personal nocturno. Nadie sabía explicar por qué, pero los pacientes asignados a esa habitación rara vez se recuperaban. Era fría de una manera que persistía, incluso cuando la calefacción estaba al máximo. Algunos la llamaban la habitación quieta, otros simplemente la evitaban. Aquel invierno, Lucía García, de 7 años y silenciosa como la nieve que caía afuera, fue trasladada a la 214. Su piel era pálida, casi translúcida, y su respiración apenas movía el tubo de plástico a su lado. Durante días no había hablado ni parpadeado ante la luz o el sonido. Su madre, Marta, una maestra de primaria que había renunciado a todo para estar a su lado, había dejado de hacer preguntas y comenzado a contar respiraciones. Era lo único que le parecía real. Afuera, la nieve caía en lentas espirales, las máquinas zumbaban con suavidad y el aire cargaba el peso de la espera. Nadie esperaba lo que sucedería después. No cuando una forma negra y blanca apareció al final del pasillo, silenciosa, baja y moviéndose con un propósito inquietante. Las cámaras de seguridad nunca captaron de dónde venía. Un momento, el corredor estaba vacío. Al siguiente, allí estaba, quizá atraído por una fuerza más allá de la comprensión, como si respondiera a la súplica silenciosa de Lucía. Un pastor alemán callejero, empapado por la nieve derretida y con ojos que brillaban con una conciencia demasiado humana, se detuvo frente a la habitación 214. Luego, como si lo hubieran llamado, entró. El pasillo fuera de la 214 siempre había sido el más silencioso del hospital. Incluso las enfermeras más veteranas evitaban detenerse allí. Así que, cuando una forma negra y blanca emergió del fondo del corredor, empapada de nieve, silenciosa y firme, nadie lo detuvo. Carmen, la enfermera de noche, fue la primera en verlo. El perro caminaba con calma, como si perteneciera al lugar. Al pasar junto a ella, Carmen sintió un calor extraño en el pecho, como si alguien hubiera susurrado: «Déjalo pasar». Y así lo hizo. Dentro de la habitación, Lucía yacía inmóvil. Las máquinas pulsaban con luces verdes y azules tenues. Marta, medio dormida en el sillón, estaba envuelta en una manta del hospital. La puerta crujió. Marta alzó la vista y se congeló. Por un instante, no pudo moverse. Un perro callejero estaba en la habitación de su hija. Eso debería haberla aterrorizado, pero no fue así. 12 años atrás, Marta había criado a un pastor alemán llamado Toby desde cachorro. Había sido su mejor amigo, su sombra, su consuelo en el dolor, en la maternidad solitaria, en todo. Murió hacía 2 inviernos. El perro frente a ella era casi idéntico. El mismo pelaje, los mismos ojos, la misma quietud al mirarla. Algo se removió en el pecho de Marta. Su respiración se entrecortó. No habló, no se movió, pero en su corazón algo se abrió. Asintió una sola vez, como si eso fuera todo lo que el perro esperaba. Él dio un paso adelante. Con cuidado, con confianza, subió al colchón y se tumbó junto a Lucía. Luego, despacio, posó una pata sobre la pequeña mano abierta de la niña. No pasó nada. Y entonces, sí. Los dedos de Lucía se curvaron ligeramente. Su voz quebró el silencio. «¿Has venido de verdad? Al principio, nadie planeaba dejar que el perro se quedara». Los protocolos hospitalarios eran claros. Nada de animales en las camas de los pacientes, especialmente en cuidados críticos.
Pero la habitación 214 había dejado de seguir las reglas hacía mucho tiempo. Lucía había sido trasladada a cuidados paliativos apenas 36 horas antes. Sus órganos se ralentizaban, su cerebro mostraba casi ninguna respuesta. El doctor Hernández había dado el parte él mismo, con voz baja y clínica. Marta no había discutido, ni siquiera había llorado, solo asintió, entumecida. Así que cuando el perro apareció, esa criatura silenciosa y solemne con ojos que parecían entender más que cualquier humano en la sala, nadie tuvo la energía para protestar. Fue una enfermera llamada Sofía quien lo dijo primero, en un susurro. «Si él es lo que la mantiene aquí, déjenlo quedarse». Nadie discrepó. Así que Orión, como lo llamaron después, se quedó, al principio, simplemente yacía a su lado, inmóvil, sin parpadear. Luego vino el movimiento de sus dedos, las palabras susurradas, y en horas su ritmo cardíaco comenzó a estabilizarse. Al amanecer, sus niveles de oxígeno habían subido, sus pupilas respondían. El equipo de neurología, antes mecánico y desapasionado, ahora se reunía en la puerta, callados e inseguros. «Está respondiendo a algo», murmuró el doctor Hernández, mirando el monitor. «Solo no sé a qué». Para la segunda noche no dudó. Cuando la seguridad planteó preocupaciones sobre el perro aún en la habitación, firmó él mismo la autorización. «Está muriendo», dijo. «Si este perro la ayuda, se queda». Sin preguntas. Nadie volvió a preguntar. Y de alguna manera, cuanto más tiempo Orión permanecía, más presente se volvía Lucía. Comenzó a seguir las voces con la mirada. Apretó los dedos de Marta. Respondió a la luz. Era sutil, lento, pero estaba allí. Regresaba. En la mañana del tercer día se sentó con ayuda. Su voz, aún débil, fue clara cuando miró a Marta y preguntó: «¿Puedo tomar un poco de compota de manzana?». Marta dejó caer la cuchara de la impresión. Las enfermeras lloraron abiertamente en el pasillo. Nadie se atrevió a llamarlo milagro. Aún no. Pero por primera vez en semanas, volvieron a llamarla por su nombre. Lucía. No, la niña de la 214. El personal se detenía fuera de la habitación, algunos presionando las palmas contra el cristal, no para revisar signos vitales, solo para presenciar, porque algo real estaba sucediendo. No una cura, no una teoría, sino una razón para tener esperanza. Y en la 214 eso se había vuelto suficiente. Al final de la semana, Lucía ya no era la niña que todos esperaban perder en silencio. Se sentaba durante horas, a veces dibujando con crayones que una enfermera le había traído, otras veces simplemente mirando por la ventana, con la cabeza de Orión descansando en su regazo. Pero algo más había comenzado a cambiar. Al principio, era apenas perceptible. Solo el personal nocturno lo mencionaba. La temperatura en la 214 siempre bajaba después de medianoche, sin importar cuán alta estuviera la calefacción. Una enfermera juró haber visto las luces atenuarse, sin que nadie tocara el interruptor. Otra afirmó escuchar un susurro tenue al pasar por la puerta. Orión también lo notaba. Dejó de dormir toda la noche. En su lugar, se sentaba erguido durante horas, con la postura alerta, la mirada fija en la esquina izquierda de la habitación, la que quedaba envuelta en sombras por el monitor cardíaco. Marta lo vio primero, una noche. Despertó y encontró a Orión inmóvil y rígido, con los ojos clavados en esa esquina oscura. Cuando susurró su nombre, él no respondió. Sus orejas se movían, los músculos tensos. Estaba escuchando o quizás esperando. Al día siguiente, una nueva enfermera, Eva, entró para las revisiones rutinarias. Joven y desconocedora de la extraña energía de la 214,
Entró con una sonrisa profesional. «Buenos días, Lucía», dijo. Pero Lucía habló antes de que pudiera continuar. «Ella no duerme como nosotros». La sala quedó en silencio. Eva parpadeó, desconcertada por el tono de la niña, calmado, firme, mucho más maduro de lo que correspondía a sus 7 años. Marta alzó la vista bruscamente desde su silla, sobresaltada. Los dedos de Lucía se movían lentamente por el pelaje de Orión, su rostro ilegible. Más tarde esa tarde, el doctor Hernández regresó con un nuevo conjunto de escáneres cerebrales. El progreso continuaba. La actividad cortical aumentaba en áreas antes consideradas irrecuperables. Pero había comenzado a documentar algo más: el comportamiento de Orión. En sus notas privadas garabateaba cosas que ningún diario médico publicaría. Perro alerta a las 3, 12A. M. Paciente mira hacia la esquina. Descenso de temperatura otra vez. No sabía qué pensar, pero lo sentía también. Había algo en la habitación, o quizás algo vigilándola. Ocurrió en la 7ª noche. La nieve afuera se había espesado en una cortina silenciosa y sofocante. Dentro de la 214, el aire estaba quieto, pesado, no con miedo, sino con algo que esperaba. Lucía dormía, su pequeña mano descansando ligeramente sobre la espalda de Orión. Marta dormitaba en el sillón, envuelta en su cardigan de lana. La habitación tenue salvo por el pulso verde del monitor cardíaco. A las 3, 14A. M. Orión se levantó. No ladró, no gruñó. Simplemente se puso de pie, los músculos tensos, las orejas hacia adelante. Su mirada volvió a la misma esquina. Y esta vez se movió. Un paso lento, luego otro. Se posicionó entre Lucía y la esquina sombría. La cola tiesa, la cabeza baja. Marta se despertó, sintiendo el cambio. Se incorporó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. «Lucía», susurró. La niña no se movió, pero entonces las luces parpadearon. Una se apagó con un chasquido. La habitación se sumió en una oscuridad temblorosa, y Lucía comenzó a convulsionar. Su espalda se arqueó, su boca se abrió en un grito silencioso. El monitor chilló, el ritmo cardíaco errático, los niveles de oxígeno cayendo en picado. Marta gritó pidiendo ayuda, apretando el botón de llamada. Nadie vino. En las sombras parpadeantes, Orión se abalanzó, y no golpeó una pared, no golpeó aire, golpeó algo. El sonido fue un gruñido gutural arrancado desde lo más profundo de su ser. Atacó un espacio vacío, pero con propósito. Su cuerpo chocó contra la nada cerca de la esquina una y otra vez, las garras raspando el suelo. Y entonces Lucía jadeó. Las luces se estabilizaron. La máquina se calmó. El aire se volvió más cálido, más ligero, respirable de nuevo. El doctor Hernández irrumpió en la habitación, los ojos desorbitados, tomando nota de la luz rota, el caos, el cuerpo inerte de la niña acunado en los brazos de Marta y el perro de pie entre ellas y la esquina, con el lomo erizado y los dientes al descubierto ante nada. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Nadie respondió. Lucía gimió. Luego, en la voz más suave, susurró contra el pecho de su madre. No lo dejó llevarme. La nieve había comenzado a derretirse, pero la 214 aún sentía como invierno. Incluso con la calefacción zumbando, había un frío que se aferraba a las esquinas, una tensión que no se había disipado desde la noche en que las luces se rompieron. Lucía no había hablado mucho desde entonces. Respondía cuando le preguntaban. Asentía, a veces sonreía. Pero había algo más silencioso en ella ahora, como si escuchara cosas que nadie más podía oír. Marta lo notó primero.
La forma en que Lucía miraba hacia la misma esquina, sombría antes de dormir, cómo trazaba círculos en el pelaje de Orión con dedos ausentes, cómo ya no tarareaba cuando la habitación estaba en silencio, solo cuando el perro gruñía abajo en su garganta. «Ha cambiado», dijo una enfermera en voz baja. «No es solo la curación, es como si llevara algo consigo». El doctor Hernández había comenzado a visitarla sin la carpeta. Se quedaba más tiempo, se inclinaba más, no porque esperara actualizaciones médicas no las había, sino porque algo en la habitación pedía silencio. Entonces, una mañana, Lucía alzó la vista desde su manta y preguntó: «¿Los nombres tienen poder?». Marta hizo una pausa, el café a medio camino hacia sus labios. «A veces», dijo lentamente. «¿Por qué?». Lucía no respondió. Pero esa noche sucedió de nuevo. Orión fue el primero en moverse, las orejas temblando, la cola tiesa. Las luces se atenuaron ligeramente. La temperatura bajó. Marta se envolvió más en la manta. «¿Qué pasa?», susurró. Lucía no parecía asustada. Parecía lista. «Ha vuelto», dijo. Orión se levantó de la cama. La misma postura, el mismo lugar, frente a la esquina. Y entonces, sin girarse, Lucía habló. «Si digo su nombre no puede quedarse». Marta se congeló. Su instinto de madre gritaba: «No, no lo invites, no lo acerques». Pero sus ojos vieron la firmeza en su hija, la calma en Orión. «¿Qué nombre, Lucía?». Los dedos de la niña se apretaron en el pelaje de Orión. Susurró un sonido, afilado, fracturado, como vidrio roto y piedra antigua. No era español, no era nada que Marta hubiera escuchado antes. Las luces se atenuaron aún más. El aire se volvió frío como el hielo, y Orión ladró. No como antes. Esta vez fue un trueno, un ladrido furioso, imponente, que rompió el silencio. Algo se levantó, como si el aire hubiera estado comprimido y de repente se liberara. Lucía jadeó y cayó de nuevo en las almohadas. Temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Marta corrió a su lado. «¿Qué hiciste? ¿Qué fue eso?». Lucía abrió los ojos lentamente. Su voz era suave pero firme. «Dije lo que no quería que supiera». «¿Y qué fue eso?». «Su nombre», dijo, «y ahora no puede esconderse». Orión volvió a la cama, acurrucándose a su lado, una pata protectora sobre su pecho. Y la habitación, finalmente, se sintió cálida. En los días tranquilos después de aquella noche, todo cambió. La habitación 214 se convirtió en algo más que una suite de hospital. Se convirtió en un lugar que nadie podía explicar del todo. La recuperación de Lucía fue documentada, medida, pero nunca comprendida. Los médicos usaban términos como remisión espontánea, reactivación neurológica y regeneración celular inesperada. Pero todos sabían que esos términos no explicaban lo que había sucedido en la 214, y ninguno explicaba a Orión. Así que dejaron de intentarlo. En su lugar, observaban cómo Lucía pasaba de estar en coma a estar consciente, de silenciosa a sonriente. Observaban cómo su cuerpo sanaba más rápido de lo que nadie creía posible. Y siempre, Orión estaba a su lado, silencioso, vigilante, una presencia que ya no se cuestionaba. Una tarde, días antes del alta, el doctor Hernández se sentó junto a Marta con un sobre sellado en la mano. «Esto lo dejaron anónimamente en recepción», dijo. «Creo que es sobre él». Marta lo abrió lentamente. Dentro había una foto antigua, descolorida por el sol. Una niña, no mayor que Lucía, de pie en la nieve con un pastor alemán a su lado. No era cualquier perro, era él. Los mismos ojos profundos, las mismas orejas erguidas,
la misma postura orgullosa. En el reverso de la foto, 1952, habitación 214. Él también la salvó. Marta alzó la vista, los ojos desorbitados. «No puede ser posible». El doctor Hernández se inclinó hacia adelante. «Eso no es todo. Investigué un poco. Cada década, al menos una vez, la 214 recibe a un paciente con una remisión inexplicable vinculada a un perro blanco y negro que nadie registró. Cada vez aparece, cada vez desaparece después». «¿Pero por qué?», susurró Marta. «¿Por qué ahora?». Lucía misma respondió esa pregunta más tarde esa tarde. «No vino por mí», dijo. «Vino porque volvió». «¿La sombra?». Ella asintió. «Es antigua y espera en lugares silenciosos, lugares donde la gente deja de creer que será vista. Ahí es cuando se alimenta. Pero Orión lo recuerda, lo ha combatido antes, perdió a alguien una vez. Así que ahora espera». Marta la miró fijamente. «¿Quieres decir que no es solo un perro?». Lucía negó con la cabeza. «Es más. O tal vez no más que un perro, solo más que el tiempo. Esa noche Orión se paró una vez más en la esquina, no rígido, no listo para luchar, sino vigilando, como siempre lo había hecho. Las luces no parpadearon, el frío no regresó. La habitación finalmente estaba en paz, y él también. El día del alta, los pasillos del hospital cayeron en un silencio inusual. Lucía caminaba despacio, envuelta en su abrigo rosa, con Orión a su lado. El personal se quedó en silencio mientras pasaba, sin aplausos, sin discursos, solo reverencia. En la puerta, Marta se giró hacia el doctor Hernández. «¿Vendrá con nosotros?». El doctor Hernández miró al perro, luego a Lucía. «Vino por ella. Creo que se quedará hasta que ya no lo necesite». Lucía se arrodilló, presionando su frente contra la de Orión. «Me recordaste», susurró. «Y tal vez lo había hecho. Tal vez se habían encontrado antes, en otra vida, en otra lucha, en otra habitación donde una niña se estaba desvaneciendo. Quizás algunos espíritus regresan no como fantasmas, sino como guardianes. Y quizás el amor, cuando es lo suficientemente profundo, trasciende el tiempo, la carne e incluso las especies». Orión permaneció en silencio, como siempre. No movió la cola, no ladró, pero caminó a su lado. No como una mascota, no como un perro de terapia, sino como algo más antiguo, algo sagrado. Y en ese momento final, cuando las puertas se abrieron y Lucía salió a la luz, Marta se giró una última vez. La habitación 214 estaba en silencio, pero de alguna manera ya no era la misma.